En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver un tema interesantísimo ahora sobre el liberalismo católico. Habíamos visto ya en la clase anterior el liberalismo en general y esta corriente del ultramontanismo que busca cómo centrar el poder en el Papa y en la curia romana. Pero surge también un liberalismo llamado católico, de laicos intelectuales, de laicos liberales también, pero que querían unir esta corriente del liberalismo con el catolicismo. Es decir, no podemos ya estar detrás de estos nuevos pensamientos que vienen surgiendo, como es el liberalismo. Entonces la Iglesia tiene que adecuarse sin perder pues toda la doctrina, la virtud pues que la Iglesia tiene que adaptarse a la nueva generación y pues abandonar el antiguo régimen. Entonces hay unas personas que son cristianos, que son católicos, que desean pues este diálogo con el liberalismo. Siempre que se piensa en liberalismo se piensa en la Revolución Francesa y entonces los católicos tienen un concepto negativo hacia el liberalismo. Vamos a ver en esta clase algunos personajes importantes que van a dar una apertura hacia el liberalismo, aunque van a ser truncados, van a ser frenados, y vamos a ver dos encíclicas de los papas donde se mira pues esta actitud, decíamos la vez pasada, intransigente ante estas nuevas corrientes de pensamiento. Entonces vamos a ver este liberalismo católico. Entonces la concepción liberal de la sociedad, identificada con la Revolución Francesa, representaba a los ojos de los católicos de la restauración. Hemos dicho que este periodo es un periodo de restauración. En 1815, con el Congreso de Viena, se inicia una nueva etapa en la historia de Europa, donde se busca pues un equilibrio de fuerzas entre las grandes naciones que permitan pues que se frene la guerra, de no invasiones, de no territorio. Entonces surge una restauración de Europa y también una restauración dentro de la Iglesia. Pero para esta Iglesia de restauración, pues el liberalismo es un mal absoluto, absoluto. No se puede hablar de liberalismo porque es sinónimo de mal. Y se necesita pues desarraigar, arrancar de raíz el liberalismo y estos pensamientos de liberación de ideas, de pensamiento, de conciencia y sobre todo pues en el aspecto religioso, ya lo que decía Lutero de la libre interpretación de la Escritura, ya lo que se decía en la Revolución Francesa de que todo hombre pues es libre y por lo tanto no tiene que estar sometido bajo ninguna autoridad y por lo tanto contra el régimen, contra la monarquía, y que todos tenemos que tener pues libertades y surge pues el parlamento y surge pues la democracia, entre comillas. Todavía pues no se puede hablar de democracia, pero por lo menos hay un aparato de gobierno. Hacia 1830 los católicos comenzaron a plantear la cuestión de la posibilidad de conciliar en cierta medida el catolicismo con el liberalismo. Entonces, en el 1830 se busca esta conciliación de no tomar todo como algo negativo, el liberalismo. Entonces, algunos católicos, sobre todo de la élite de pensamiento, buscaron cómo conciliar un poco, ¿no? Aunque no totalmente con el liberalismo, sí, sin embargo, pues aprovecharse también de este concepto liberal para también defender las prerrogativas de la Iglesia, para que puedan enseñar libremente, para que puedan celebrar pues el culto libremente, hablando de este término de libertad. Sin por ello traicionar la propia fe. Se buscaba esta conciliación, pero defendiendo lógicamente pues la fe católica. Por razones prácticas, para ganar para la Iglesia a la juventud intelectual, o sea, el iluminismo
ha hecho que los jóvenes se despierten y busquen pues un poco de este nuevo pensamiento, de la filosofía, etcétera, la enciclopedia, etcétera. Entonces buscan cómo ganarse, estos liberales católicos, ganarse a los jóvenes, ¿no? Que tienen nuevo pensamiento, que ya han pasado pues, por este periodo de la Revolución Francesa y han visto pues, el desastre que ha sido eso, las luchas que ha habido, sobre todo pues, lógicamente en Francia. Entonces es allí en Francia donde surge también este liberalismo católico. Otra razón por esta conciliación entre liberalismo y catolicismo es para adelantarse a un proceso irrevocable y conseguir lo mejor posible los intereses de la Iglesia. Es inevitable ya esta nueva corriente de pensamiento, los jóvenes pues lo han absorbido y es inevitable que se dé. Entonces hay que buscar la manera de sacar provecho de esas cosas. Entonces eso es lo que se intenta con el liberalismo católico. En los países de mayoría protestante ortodoxa, el establecimiento de un gobierno más liberal aportaría a los católicos sensibles ventajas. Es decir, en Alemania, ¿no? Que hemos dicho que la mayoría eran protestantes, los reinos eran protestantes, si con este movimiento liberal se logra por lo menos también la libertad de la Iglesia Católica, eso ayudaría definitivamente, o también en Rusia, por ejemplo, con los ortodoxos, etcétera, pues podrían estos pensamientos y estas constituciones nuevas que se pretenden instaurar unas ventajas pues para los católicos. Otra razón, también en los países católicos, en los que las medidas regalistas imponían serios obstáculos a la acción de la Iglesia Católica, sobre todo en Francia, que ha sido destruida toda la acción católica, que se han cerrado pues todos los monasterios, hemos visto, ¿no? Y está empezando una restauración, pero hay algunos pues que no permiten pues que la Iglesia vuelva a tomar este poder que tenía antes. Esta nueva forma de liberalismo ayudaría en cierto modo a que la Iglesia pudiera pues tener su acción pastoral, su acción de caridad, de beneficencia hacia los más pobres. Otros consideraban el ideal democrático como la realización del mensaje del Evangelio. Eso ya pues es el liberalismo ya más radical, en que buscaban pues eso, que el mensaje evangélico llegara también al gobierno, etc. Algunos iban más allá, a establecer relaciones menos autoritarias entre los obispos y los fieles, mayor autonomía de los pensadores católicos con respecto a los sistemas teológicos oficiales, mayor movilidad del clero tocante a los métodos pastorales tradicionales. También el liberalismo implicaba un cambio radical en la estructura de la iglesia, de las parroquias, de los obispos que no tenían relación pues, con sus fieles, esto de los católicos que pudieran tener libre pensamiento no era permitido, tendría que ser pues un teólogo de la iglesia para poder opinar, ¿no? sobre temas de la teología. Entonces el liberalismo lo que se pretende es eso, ¿no? También abrirse, a no estar totalmente cerrado en los pensamientos litúrgicos, en la pastoral, etc. Entonces estos son las razones por qué los católicos liberales buscaban pues cómo conciliar el catolicismo con el liberalismo. Cualesquiera que fueran los sectores concretos de aplicación, en el fondo se trataba siempre de la misma mística de libertad que inspiraba las ansias de reforma de un Isker en Tubinga, en Alemania, de un Raffaele Lambruschini o de un Rosmini en Italia, o de Lamennais en Francia. Lo vamos a ver pues sobre todo pues en este caso a Lamennais en Francia, cómo él busca pues esta mística de libertad. Y hubieron otros pensamientos, ¿no? Como este Rosmini también, que ha sido muy famoso y también fue marginado, ¿no? por su pensamiento que era pues moderno, digamos así. Esta corriente general de ideas, que por tanto abarcaba tendencias muy variadas, fue denominada liberalismo católico o catolicismo liberal. Vendría a ser uno de los problemas capitales que preocuparían a los católicos durante el siglo XIX. Todo en 1800
este liberalismo católico pues va a ser una preocupación, sobre todo para la curia romana, lo vamos a ver ahora. La solución se demostró tanto más difícil por cuanto que los liberales, por razón de la negativa de las autoridades eclesiásticas a aceptar el rumbo propuesto por ellos, acentuaron entonces más marcadamente su anticlericalismo frente a una iglesia que a sus ojos representaba el principal obstáculo en el camino de la libertad política, de la liberación intelectual y del progreso. Los mayores, el principal obstáculo, ¿no?, que se encontraron los liberales fue pues el clero, ¿no? Entonces surge ciertamente un poco de anticlericalismo. Esto a su vez endureció todavía más la actitud de la mayoría de los responsables de la iglesia. Por lo tanto, toda sospecha de este pensamiento pues vendría atacado. Vamos a ver un caso muy importante que es en Bélgica. En Bélgica pues surge una constitución que va a ser un modelo también de la relación entre el catolicismo y el liberalismo y cómo en Bélgica se aprovecha este liberalismo para la misión de la iglesia. Entonces, los católicos y sobre todo el clero de Bélgica se habían mostrado muy reaccionarios en 1815 y el episcopado había llegado hasta el extremo de prohibir el juramento de la Constitución, debido a que ésta proclamaba la libertad de prensa y de religión. Esta actitud había incrementado la hostilidad de los liberales contra el clero. Entonces, hay una constitución en Bélgica de 1815 donde daba la libertad de prensa y la libertad de religión. Entonces, esto había hecho que los liberales pues tuvieran pues un cierto recelo con el clero. En la campaña desencadenada 10 años más tarde contra los edictos de junio de 1825 relativos a los seminarios, es digno de notarse que se inició invocando el derecho de la Iglesia a formar ella misma a sus futuros sacerdotes, pero muy pronto asumió formas más amplias, no solamente con el tema del seminario, sino también muchas cosas más. Desde la última semana de 1825, parlamentarios y periodistas católicos comenzaron a referirse con predilección a las libertades constitucionales. Eso no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social. Entonces se reclamó como natural ampliación de la libertad de pensamiento, también la libertad de enseñanza. En nombre de la libertad de religión se exigió la independencia de la Iglesia de toda intromisión del gobierno en el nombramiento de los dignatarios eclesiásticos. Finalmente, los publicistas descubrieron en la libertad de prensa el mejor apoyo para las triquiñuelas de la administración a que estaban expuestos los autores católicos. Entonces utilizaron, como les decía, esta libertad de enseñanza para también hablar en el periódico, en la publicidad, en la libertad de prensa, pues su pensamiento, expresar su pensamiento también con los medios de comunicación, que en aquel caso pues era la prensa. Desde finales del año 1828, los católicos belgas y sus líderes eran partidarios del unionismo. ¿Qué significa unionismo? Es la táctica consistente en aliarse con los liberales para exigir, sobre la base de las libertades modernas, la independencia de la Iglesia y su derecho a organizar una enseñanza dependiente exclusivamente de ella misma. Eso se llama pues, un unionismo que busca pues eso, la independencia de la Iglesia. Y ellos pues nombrar a su clero y nombrar a sus profesores en la enseñanza. Y Lamennais, que también lo hemos visto en la clase anterior, en la primera década de la Restauración había sido uno de los propugnadores del retorno al ancien régime. Luego queda decepcionado por la monarquía y no le costó mucho trabajo desviarse de ella y asociar a la Iglesia en su interés común con la causa del pueblo, que iba tomando auge y aspirar a una teocracia democrática. Las luchas por la independencia de la Iglesia, sobre todo en el terreno de la enseñanza, habían conducido a Lamennais
a la idea de una separación todavía provisional entre la Iglesia y el Estado. Sostuvo esta idea en su libro De la religión, 1825-1826. Entonces ya con él comienza pues este deseo de que la Iglesia pues tenga su propia independencia en relación pues al Estado. Aunque sea pequeña pues esta separación, pero se buscaba pues esta. En febrero de 1829 publicó Des progrès de la Revolución y de la Guerra contra la Iglesia, obra que seguía presentando como antes el catolicismo ultramontano como la única solución para la sociedad, y rechazaba el programa del liberalismo, del secularismo y del estatismo, aunque al mismo tiempo desarrollaba una serie de ideas nuevas. Por ejemplo, que el liberalismo puede ser diferente de cómo se presentaba en Francia y que existe una interna conexión esencial entre el catolicismo y el genuino y sano liberalismo. Hay un sano y genuino liberalismo, el cual solo pretende la liberación del hombre de toda opresión por el hombre, que la libertad de prensa es el mal menor, que sus efectos concretos pueden ser ventajosas para la Iglesia, que la revolución puede ser un instrumento de la providencia para acabar con una serie de instituciones anticuadas bajo las cuales hubo de sufrir durante largo tiempo la Iglesia. Entonces, hemos visto que al inicio, pues, Lamennais está a favor de la monarquía, de volver al antiguo régimen, pero luego se decepciona de eso y propone también este pensamiento ultramontano, que es verdad que la Iglesia debe estar pues unida, y por lo tanto el punto de unión es el Papa. Y rechaza pues el liberalismo en sí como tal, el secularismo y el Estado, el estatismo. Estas cosas las rechaza, pero introduce en este escrito de los progresos de la revolución y de la guerra contra la Iglesia, introduce pues unos pensamientos modernos, unos pensamientos liberales, que son pues estos que hemos mencionado. Esto pues le traerá pues consecuencias graves de persecución a él por este modo de pensar. Al decir pues que las instituciones son anticuadas, pues lógicamente los que están pues en la autoridad de la Iglesia pues van a responder, obviamente. Entonces, el 16 de octubre de 1830 aparece el primer número de L'Avenir, que es un periódico, con un editorial del mismo Lamennais. Escribe él en esta primera impresión. Aunque no asumió él mismo la dirección del periódico, se estableció cerca de París para seguir desde allí su marcha. Entonces comienza esta nueva forma de liberalismo católico, y se utiliza pues este medio, se utiliza el periódico, se llamaba El Avenir, lo que viene, el futuro, ¿no? Que ya el título pues es algo pues de un programa que tienen ellos, de lo nuevo, ¿no? De la novedad que viene, de lo que va a venir. Entonces uno tiene que estar preparado, etc. Entonces el título del periódico era ya característico, pero más todavía el lema del periódico era Dios y la libertad. Entonces ya ahí se ve claramente cuál es la intención pues de este periódico, poner a Dios en primer lugar, pero también el liberalismo, la libertad. El periódico quería emprender la lucha en dos frentes. Declaraba por un lado a los liberales su buena voluntad de adherirse sin prejuicios e incluso con entusiasmo a las libertades modernas nacidas de la Revolución del 1789, la Revolución Francesa. Entonces, esto en primer lugar. Hay liberales que tienen buena voluntad y que, por lo tanto, ayudarán a la Iglesia. Por otro lado, intentó hacer comprensible a los católicos y sobre todo al clero que entonces convenía desentenderse definitivamente del antiguo régimen a fin de volver los ojos al futuro y elaborar un nuevo humanismo. Entonces, estos dos frentes, estos dos son los objetivos que este periódico y Lamennais tienen, ¿no? Para lo que viene, ¿no? El avenir, lo que está por venir, que es un nuevo humanismo.
En el terreno político-religioso, el Avenir se limitó en principio a ensalzar el régimen de libertad y la distinción entre Iglesia y Estado. Vamos a ver esta constitución, una nueva constitución. Ya hemos visto lo de 1815, pero en 1831 hay una constitución en Bélgica. Esta constitución fue votada el 7 de febrero de 1831 y aunque la Iglesia no logró obtener todas las garantías que deseaba, sobre todo para las congregaciones religiosas, la constitución le reconoció una posición muy ventajosa que en sustancia la satisfizo. Se garantizaba la libertad de enseñanza en el artículo 17 y por lo tanto la Iglesia, ¿no?, podía enseñar, podría tener escuelas, colegios, etc. Como también el derecho de libertad de asociación, de poder reunirse en asociaciones, de poder pues tener libertad pues de culto, concretamente la libertad para los religiosos, o sea que los religiosos, las órdenes religiosas podrían trabajar pues en Bélgica gracias a este derecho de libre asociación. El Estado asumió todavía el pago de los sueldos eclesiásticos, otra ventaja que daba pues esta constitución liberal que todavía mantenía pues la paga a los eclesiásticos. Sobre todo el artículo 16 reconocía a la Iglesia una autonomía no conocida en aquel tiempo por ningún otro país católico. De hecho, estaba vetado al Estado imponer por la fuerza o lograr mediante concordato cualesquiera condiciones para el nombramiento de los obispos o para la publicación de las declaraciones pontificias. Entonces, el ejemplo belga es un ejemplo de que sí se puede conciliar el liberalismo con el catolicismo. Esta es la idea pues, de fondo, que sí se puede, y eso lo hicieron los belgas. La supresión de los privilegios de la Iglesia y sobre todo el clima liberal en que se había elaborado aquella constitución preocupó a la Santa Sede, que, alarmada por algunos severos hombres de Iglesia, creyó ver en ella un manifiesto de la escuela de Lamennais. O sea que estos católicos liberales en Bélgica, vistos desde Roma, se pensaba pues que era una influencia de Lamennais, de estos pensamientos que él pues ya estaba impulsando, y tuvieron pues esa preocupación, ¿no?, una alarma contra los liberales pues en Bélgica. Entonces, ¿cómo reacciona Roma? La polémica de Lamennais contra el galicanismo y contra la filosofía escolástica le había acarreado ya la fuerte hostilidad del episcopado y de los teólogos, sobre todo por parte de Saint-Sulpice y de la Compañía de Jesús. Su decisión por el liberalismo y sobre todo la campaña del periódico L'Avenir por la reconciliación de la Iglesia con la democracia multiplicó el número de sus adversarios. Entonces Lamennais fue perseguido por este motivo, ¿no?, por estos pensamientos que tenía él, y sobre todo por este periódico donde publicaba pues su pensamiento y los pensamientos liberales. Los redactores del Avenir elaboraron una declaración dirigida al nuevo Papa, Gregorio XVI, en la que explicaban detalladamente sus posiciones filosóficas, teológicas y de política eclesiástica. Sin embargo, como en los meses siguientes no hubiese respuesta aprobatoria de Roma, se fueron dando de baja más y más suscriptores del periódico, por lo cual la situación financiera de difícil ya desde hacía largo tiempo, llegó pronto a hacerse insostenible. Así, a finales de octubre, hubo que decidirse la suspensión de la publicación y la actividad de la agencia. Entonces ellos, como tenían muchos enemigos, muchos adversarios, ellos se dirigieron pues al Papa Gregorio XVI, hicieron una declaración donde explicaban pues sus posiciones y la idea pues, pero esta carta pues no tuvieron respuesta en ese momento. Entonces hubo un cambio inesperado que se produjo cuando Lacordaire, que también era uno de los
que estaban a favor de Lamennais, el 11 de noviembre propuso a Lamennais exponer personalmente su causa al Papa, para así, volviendo a casa con un testimonio de su ortodoxia, poder comenzar de nuevo con una autoridad reforzada. Como no han tenido respuesta de la carta que enviaron a Roma, entonces el Lacordaire le dice a Lamennais que es mejor que ir personalmente pues, al Papa para recibir pues, la autorización de este periódico y que continúen pues, su labor. Una semana después, Lamennais, junto con Lacordaire y Montalembert, también otro importante, estos tres, emprendió el viaje a Roma, no obstante la amonestación del arzobispo de París, que le ha dicho pues no, que van a ir a hacer a Roma, no los van a aceptar, no van a tener la autorización, etc. Pero ellos fueron. Los adversarios de la curia eran muchos y poderosos. El secretario de Estado, al que había molestado el juicio del Avenir sobre su reprensión de los levantamientos en el estado de la Iglesia, muy en particular el cardenal Lambruschini, quien, habiendo sido anteriormente nuncio en Francia, pasaba por ser una autoridad en los asuntos de aquel país, y siendo un reaccionario del cuerpo entero, le era muy fácil hallar adeptos que compartieran su indignación por aquella soberbia, entre comillas, de estos tres, ¿no?, con que se pretendía dar lecciones de diplomacia, anuncios experimentados y dar lecciones de religión al mismo Papa. Entonces, este es el pensamiento de la curia romana respecto al periódico, respecto a estos liberales católicos que tienen una soberbia que pretenden pues dar lecciones, en primer lugar, de diplomacia, porque hubo un artículo en el periódico que hablaba, ¿no?, de los levantamientos, revoluciones que han habido en el estado de la Iglesia, en los territorios pontificios. Entonces, eso pues tenía indignación contra estos pues pretendían pues eso, que estos dieran lecciones al mismo Papa de la religión, cómo tenía que llevar adelante la Iglesia, etc. Entonces, diversos teólogos y canonistas, a los que exasperaba la altivez con que Lamennais trataba a los teólogos acreditados, sobre todo los jesuitas, bajo la guía de Rosavén, y finalmente con el apoyo de las embajadas austriaca y rusa, legitimistas franceses que se agruparon en torno al auditor de la Rota y cardenal de Rohan, y eran portavoces de las preocupaciones del episcopado. Entonces toda la curia se cerró contra estos tres, por todos estos motivos, ¿no? Se creían superior, se creían que vienen a dar clases, criticaban la teología también de algunos jesuitas. Entonces todo esto, pues lógicamente, pues les cerró las puertas. El vivo interés de los representantes de la Santa Alianza en la marcha del asunto de Lamennais pudo contribuir a crear en el Papa la convicción definitiva de que había llegado el momento de pronunciarse y de decidirse, no obstante sus vacilaciones, a desaprobar públicamente la nueva escuela. Lamennais y sus compañeros tropezaron sus primeras semanas en Roma con un muro de silencio cortés. O sea, tampoco le respondieron, aunque estaban ahí, pidieron audiencia, etc. Y pues todo era silencio. A principios de febrero hicieron llegar al Papa un extenso memorándum redactado por Lacordaire en el que exponían su posición. Otra vez mandan otro documento donde exponen pues lo que ellos piensan. La respuesta transmitida por el cardenal Pacca, decano del Sacro Colegio, era una discreta invitación a dejar correr el asunto. En pocas palabras, pues le dicen, no, déjalo así, tranquilo. Entonces Lamennais, en cambio, Lacordaire comprendió inmediatamente y decidió regresar a Francia sin demora, ¿no? O sea, ya vio que no hacía nada allí en Roma, no iban a tener respuesta. Lamennais, en cambio, convencido de que la oposición contra él era únicamente de orden político, sin que se le pudiese reprochar nada desde el punto de vista doctrinal, quería a todo trance inducir a Roma a pronunciarse. Tenían que pronunciarse, darle una respuesta. Se quedó hasta julio y abandonó Roma sumamente amargado por no haber tenido la oportunidad de presentar personalmente su defensa. Al final, pues también Lamennais se tuvo que retirar porque al final no obtuvo respuesta. La obtendrá después con esta encíclica, que es importante, que es la encíclica Mirari Vos.
Contrariamente a lo que suponía Lamennais, desde marzo su caso había sido examinado seriamente por la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. La posición, el documento, ¿no?, redactada por el cardenal Lambruschini, subrayaba los ecos internacionales de la campaña del Avenir, desazón de los obispos de Francia e incluso de Bélgica, preocupación de los gabinetes de las potencias católicas. Los consejeros opinaban únicamente que el Papa no podía ya guardar silencio, pues de lo contrario daría la sensación de aprobar las doctrinas subversivas de Lamennais. Los consultores, en lugar de hacer una lista de proposiciones condenables, lo cual habría requerido demasiado tiempo, propusieron al Papa que en su primera encíclica, sin mencionar expresamente el Avenir, sin mencionar el periódico, condenara sus tesis sobre la legitimidad de la revolución, sobre la separación de la Iglesia y del Estado y sobre la libertad religiosa y de prensa. Eso fue lo que los consejeros del Papa le dijeron que habría que hacer, que no podía más guardar silencio y ir contra estas ideas, aunque no directamente contra el periódico, pero sí en manera general, pues condenar estos pensamientos. La encíclica Mirari Vos, fechada el 15 de agosto de 1832, traza un cuadro pesimista de la situación con que se había encontrado Gregorio XVI a su elección al solio pontificio. Escribe con la más extrema violencia contra el liberalismo en sus diferentes formas. Decía, hablando del liberalismo, esta encíclica decía: esta falsa y absurda máxima, o más bien delirio, de que la libertad de conciencia debe ser reconocida y garantizada a cada uno. Contra la libertad de prensa, decía, esa execrable libertad que nunca se podrá detestar suficientemente. Contra la invitación a la revolución contra los soberanos, contra la separación de la Iglesia y del Estado. Entonces esta encíclica Mirari Vos viene a condenar pues el liberalismo, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, esta incitación a la revolución contra los soberanos. Ya se había hecho, ¿no?, el Congreso de Viena, un pacto, y se tendría que mantener, y esta separación entre Iglesia y Estado pues no se puede dar. Inmediatamente fue enviado a Lamennais un ejemplar de la encíclica, acompañado con un escrito del cardenal Pacca. Lamennais publicó una declaración en la que no retractaba nada, pero notificaba que con su misión a la suprema autoridad del vicario de Jesucristo se abandonaba a la palestra en la que durante 2 años se había combatido lealmente, que el Avenir no se publicaría ya y que quedaba disuelta la agencia. Esta declaración satisfizo a Roma, que había temido una rebelión. Al final, pues Lamennais, como buen católico, pues fue sumiso a la voluntad del Papa, aunque no se retractó pues de sus pensamientos, de sus ideas, de lo que él tenía. Entonces pasamos de la Mirari Vos a la Singularis Nos, otra encíclica que también va en la misma línea de condena al liberalismo. Lamennais y muchos de sus discípulos, es decir, o sea, al recibir esta encíclica, la Mirari Vos, pues aceptó Lamennais, pero luego vamos a ver que pues continúa pues su pensamiento. Entonces Lamennais y muchos de sus discípulos, convencidos de que la encíclica era más un acto de gobierno que de magisterio, opinaron que solo estaban obligados a guardar silencio, pero que podían conservar inalteradas sus ideas anteriores. Los católicos belgas se hallaban frente a un especial conflicto de conciencia, ya que para ellos el liberalismo católico no había sido solo un sistema teorético, sino que había sido aplicado por una constitución cuyas ventajas concretas se apreciaban cada día más. Es decir, los belgas sabían pues, que estos pensamientos son favorables a la Iglesia y que se podía conciliar la Iglesia y el Estado. En cambio, pues el Roma pues, decía que no. Metternich, que hemos visto, ¿no?, que es el canciller de Austria, que fue uno de los autores del Congreso de Viena, Metternich estaba sumamente disgustado e insistía que se impusiera una nueva declaración más explícita contra
Lamennais, Montalembert, Lacordaire. También en Francia fueron numerosos los que exigieron una renovada intervención pontificia que obligara a los adeptos de Lamennais a una auténtica retracción, que se retractara de todo su pensamiento, que no lo había hecho, solamente hizo silencio. Y después entonces va a surgir esta nueva encíclica que es la Singulari Nos. Un periódico belga publicó un extracto de carta en el que Lamennais expresaba su intención de reanudar la publicación del Avenir. Hemos dicho que por problemas económicos no cerraron pues, el periódico, y Lamennais decía que iba a comenzar nuevamente la edición de este periódico. Pero la carta, esta que se publicó en este periódico belga, esta carta databa del periodo anterior a la encíclica. En Roma se creyó ver en ello la prueba de su insinceridad actual. El efecto de aquel trágico equívoco quedó reforzado además por el fulminante prólogo que escribió Montalembert para una traducción del libro de los peregrinos polacos de Mickiewicz. Entonces, estas dos cosas, este periódico que publicó esta carta, pero que era anterior a la encíclica, donde Lamennais pretendía retomar la publicación del Avenir, y también este prólogo de un libro, ¿no?, donde Montalembert pues también habla de sus ideas, pues volvió a encender pues la llama, ¿no? Se envió pues a Lamennais un requerimiento para que suscribiera explícitamente la totalidad de las enseñanzas expuestas en la Mirari Vos, comprendidas las que afectaban a la acción política. Lamennais, extenuado físicamente por semanas de agotadoras discusiones, amargado por los crecientes ataques de la prensa católica contra su lealtad y en su deseo de paz a toda costa, acabó finalmente por ceder. Lamennais tenía ahora dudas muy fuertes sobre diversos puntos del catolicismo, pues estaba convencido de que la Iglesia no puede permanecer tal como es y de que nunca se ha distinguido claramente en ella lo divino y lo humano. Es probable que el breve de 1832 a los obispos polacos, que condenaba el levantamiento nacional y justificaba la brutal represión por parte del zar en nombre de la obediencia debida al legítimo soberano, dejara en Lamennais una impresión todavía más honda que la condenación del Avenir. Eso le ha molestado tremendamente a Lamennais, porque en Polonia hubo un levantamiento contra el zar, contra el régimen, y que la iglesia apoyase esto de que no se podían levantar, que tenían que ser obedientes al legítimo soberano. Entonces eso le causó pues una crisis más grande a Lamennais. Lamennais aparece más que como un agitador que no puede atenerse a una amonestación, como un hombre desilusionado que había puesto en la Iglesia Católica una esperanza sin límites de liberación de la humanidad. Comenzó a reprocharse su cobardía. En abril de 1834 decidió sin más, contra el consejo de sus amigos, publicar bajo el título de Paroles d'un croyant, o Palabras de un creyente, la serie de poemas en prosa que había compuesto durante los meses pasados para proclamar, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, el advenimiento de una nueva era, en la que una renovada intervención de Cristo libraría finalmente a los pueblos de la tiranía de los déspotas y de los poderosos. Este himno, en elogio de todo lo que el Papa había condenado en Mirari Vos, levantó gran polvareda. Roma reaccionó sin vacilar. El Papa publicó la encíclica Singulari Nos el 21 de junio de 1834. En ella se exponía el curso de los acontecimientos, se condenaba en detalle las doctrinas revolucionarias que formaban la base de la obra de Lamennais. Entonces ya esta encíclica fue directamente contra Lamennais. Lamennais no reaccionó inmediatamente y hasta noviembre de 1836 no se hizo pública su ruptura con la publicación de los afares de Roma, los asuntos de Roma, ¿no?, los negocios de Roma. Hizo un documento, ahí sí se da la ruptura, ¿no?, entre Lamennais y la Iglesia. El influjo del movimiento desencadenado por Lamennais fue profundo
y duradero en círculos católicos. Su influencia y su pensamiento pues siguió adelante. Y pues esto es un poquito más o menos lo que sucedió pues con estos católicos liberales y estas dos encíclicas de condenación contra el liberalismo. Entonces ahí se mira pues este carácter intransigente de parte de la curia romana con estos nuevos pensadores. Aunque en Bélgica pues se ve que sí es posible pues conciliar el liberalismo con el catolicismo. Una pregunta hasta acá. Y digamos, Bélgica, ¿qué dijo con todo esto que estaba? O sea, se hizo Bélgica, ¿cómo reaccionó Bélgica cuando estaban saliendo todas estas cosas? Como que era más para la Unión y todo, pero Sí. que ellos se lo hicieron los de la vista gorda y siguieron. Sí, o sea, es que el gobierno de Bélgica pues era ya democrático, o sea, tenía su parlamento, habían hecho una constitución política, entonces no se metía pues por eso mismo, ¿no? Por las libertades en cuestiones pues religiosas, o sea, que ese es problema ya de Roma con la iglesia. No me refiero a la iglesia en Bélgica. La iglesia claro, estaba en contra de la Mené. Sí, estaba en contra de ellos, y por eso es que él pues, no puede hacer nada. Pero a nivel intelectual hay muchos que están a favor de ellos. Sí. Y sobre todo en Bélgica, pues que se ve pues que no hay nada malo en que haya libertad de prensa, libertad de expresión, de culto, de asociación. Pero bueno. Y cuando habla de que formalmente ya se separó de la Iglesia Católica, ¿algo más que vino excomulgado? No. Solo... No fue excomulgado, solo que fueron condenadas sus ideas. Sí. Sí, porque decía que él básicamente mantenía de que no era doctrinal la diferencia. Exacto, sí. Política, no había un punto Era más cuestión política, decía él. No había un punto de excomunión. No. Él solo se aleja, pues, se aleja de la iglesia, pero publica este libro, digamos así, donde se mira pues esa ruptura, ¿no? Con la iglesia. Entonces vamos a ver brevemente las iglesias en América en 1800, cómo se encontraba pues las iglesias aquí en este continente. Schmilding caracterizó muy acertadamente la situación paradójica del catolicismo en América a comienzos del siglo XIX. Decía él: en el sur y centro latino, una iglesia por regla general cristianizada y catolizada exteriormente, pero interiormente casi totalmente degenerada y próxima a la disolución. En el norte anglosajón y francés, o sea, Estados Unidos y Canadá, el catolicismo todavía en gérmenes diminutos y en parte todavía en el estadio de la persecución, pero que en todas partes despierta a nueva vida y va extendiendo sus alas. Entonces, esta es la realidad de la iglesia en 1800 aquí en América. Exteriormente, en el sur, Suramérica y en el centro latino, pues la iglesia está supuestamente cristianizada, está catolizada, pero interiormente está degenerada. Cuando en 1814 llegó a su término el interludio napoleónico y la curia romana volvió a entrar libremente en contacto con las iglesias del mundo entero, había en Iberoamérica 40 sedes episcopales. En México habían 8, en Antillas 4, en América Central 4, 3 constituían la provincia de Caracas, 4 la de Bogotá, 10 la de Lima y 7 la de Charcas o Chuquisaca en Bolivia, para una población estimada de unos 15 millones. Entonces concentrada mayoritariamente alrededor del Mar Caribe. Eso fue pues lo que se encuentra en Roma en 1814. A pesar de la permanente adhesión de la población a la fe católica y sobre todo en sus manifestaciones externas, como una clara tendencia al sincretismo religioso entre los indios americanos, muy numerosos en México, Perú y Bolivia,
Tras la insurrección de las antiguas colonias contra España, que se habían iniciado a finales del siglo XVIII y hacia 1810 había conducido a la independencia efectiva de la mayor parte de las colonias, se vio enfrentada la Iglesia con problemas sumamente difíciles. Entonces, al inicio de 1800 surgen estas independencias, ¿no?, que le llamamos nosotros aquí las independencias. Y por lo tanto se desprende de España que tenía la corona y tenía pues el patronato, ¿no?, llamado patronato sobre las iglesias en América. Pero en 1810, 1820 se dan las grandes revoluciones y la independencia pues de los estados. Entonces la iglesia tenía muchas dificultades, en primer lugar por las dificultades financieras. También tenía problemas de disciplina interna, una especie de anarquía eclesiástica, no había un orden, no había una cabeza, ¿no?, en las iglesias. Finalmente, de las relaciones entre iglesia y Estado, el rey de España invocaba el patronato. Los nuevos gobiernos republicanos querían ejercer influjo directo no solo en la administración de los bienes de la iglesia, sino también en las elecciones de los vicarios capitulares para las diócesis vacantes o en las decisiones de los capítulos provinciales de las órdenes. Entonces también es otro conflicto que tiene la iglesia en ese tiempo de las independencias. Estos nuevos gobiernos republicanos buscan también cómo controlar a la iglesia, también basados en la Revolución Francesa, etc. La mayoría de los seglares dirigentes, así como el clero en general, no tardaron en convencerse de que la única solución dependía de una toma de contacto con la Santa Sede, única que en razón de su jurisdicción universal podía remediar radicalmente la irregular situación. Entonces, igualmente, ¿no?, se vuelve a Roma, se vuelve al Papa, a la Santa Sede, que ella resuelva pues estos conflictos, no estar ni con la corona, que pretendía mantener todavía su influencia, ni tampoco con los nuevos estados republicanos, que vamos a ver a continuación, pues igual van a ser inestables, van cambiando continuamente, etc. Entonces, el centro de unión será siempre la Santa Sede. Las primeras gestiones en este sentido se emprendieron en 1813-1814, cuando el rey de España, Fernando VII, estaba prisionero en Boyana y se podía esperar que Napoleón, cuyas simpatías hacia la independencia americana habían sido ganadas, ejerciera presión sobre el Papa a fin de que éste mostrase la mejor disposición posible para un entendimiento. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos en América y Europa retardó todavía algunos años la continuación de estos empeños. De 1814 a 1817, algunos importantes éxitos militares de España hicieron posible el restablecimiento de la autoridad en casi todo el territorio, a excepción de las provincias de La Plata, mientras que en Roma, bajo el influjo del espíritu de la Restauración, solo se veían en el movimiento nacionalista de América repercusiones de la Revolución Francesa, es decir, de una falsa evolución que se esperaba poder considerar como algo pasado ya a la historia. En estas circunstancias, Pío VII, insuficientemente informado sobre la verdadera situación, ya que en 1819 todas las informaciones sobre América llegaban a Roma únicamente a través de Madrid, aceptó tácticamente las medidas del rey de España contra los obispos patrióticos. O sea que estos obispos que se aliaron a los nuevos gobiernos buscando pues la independencia, pues España retoma nuevamente por breve tiempo esta potestad. Más aún, sobre esta materia publicó la encíclica el 13 de enero de 1816, Esti Longissimo, en la que requería a los obispos del Nuevo Mundo a favorecer el restablecimiento de la autoridad legítima, o sea, que volvieran a la corona. Siguieron violentas polémicas de la prensa republicana contra Roma y los obispos legitimistas que simultáneamente actuaban a favor de ella en la Europa de la Restauración. Entonces, lógicamente, ya hemos visto este pensamiento de la Restauración luego de la guerra napoleónica, cuando Napoleón muere. Entonces se piensa nuevamente en volver a esta restauración, y en América
pues lo mismo, en América tiene que restaurarse el orden y volver pues a la corona de España. Sin embargo, pronto la encíclica quedó desbordada por los acontecimientos y Consalvi fue lo suficientemente avisado para hacerse cargo de ello con rapidez. De 1818 a 1820 pudo América recobrar su independencia gracias a la victoria de Simón Bolívar. Estos 2 años pues serán grandes años para poder independizarse de la corona. Entonces, habiendo subido al poder en España un gobierno liberal que de 1820 a 1823 llevó adelante una política marcadamente anticlerical, se disiparon muy pronto las simpatías pro-hispánicas, que seguía abrigando todavía parte del clero sudamericano. Y la misma Santa Sede, que atendía más y más al aspecto pastoral del asunto, dejó totalmente de lado el punto de vista español en la situación de este problema. Muchos de los obispos nombrados desde 1814 con consentimiento del rey Fernando, ahora debido al cambio de la situación, se hallaban en fuga o por lo menos se veían impedidos en el ejercicio de su autoridad. De ello resultó un constante empeoramiento en la situación eclesiástica. Entonces en Roma comenzó a pensarse en una nueva actitud más realista. Una primera manifestación pública de este cambio fue la carta de Pío VII, fechada el 7 de septiembre de 1822, al obispo Laso, que se había adherido a Bolívar, a Simón Bolívar, después de haber sido hasta 1820 ardiente partidario del legitimismo. En esta carta, a la que dio gran publicidad la prensa sudamericana, confirmaba el Papa la neutralidad de la Santa Sede tocante a los cambios políticos de América, lo cual equivalía a desentenderse de hecho de la causa española y a revocar implícitamente la fatal encíclica legitimista de 1816. Entonces ya en esta carta se ve pues este cambio de mentalidad de la Santa Sede, donde ellos se declaran pues neutros con estas revoluciones que se están dando, sobre todo las victorias de Simón Bolívar, las independencias. Entonces se pone pues en una situación neutra. Esta nueva toma de partido coincidió con la llegada a Roma del primer enviado oficial de una república sudamericana, el canónigo Cienfuegos. Este había sido enviado por el gobierno de Chile para solicitar del Papa la provisión de la diócesis vacantes, siquiera con obispos titulares, así como el reconocimiento de los nuevos gobiernos, del derecho de patronato de que en otro tiempo estaba investido el rey de España. Este paso movió a Pío VII en la primavera de 1823 a enviar a Chile como vicario apostólico a Muzzi, provisto de extensos poderes con vista a la normalización de la situación de la Iglesia. Desgraciadamente, la misión de Muzzi terminó en un fracaso. En Buenos Aires, donde debía solucionar cierto número de problemas eclesiásticos, tropezó con el decidido regalismo del ministro Rivadavia y del administrador de la diócesis Zabaleta. Entonces ahí no tuvo éxito en Buenos Aires este enviado del Papa. Si bien Muzzi fue recibido con mayor benevolencia en las provincias interiores de La Plata, sin embargo, en Chile su falta de tacto y de amplia visión política envenenó la situación. Muzzi tropezó además con las intrigas del deán del Cabildo Cienfuegos, que aspiraba a ser obispo y no vaciló en aceptar su nombramiento como administrador de la diócesis de Santiago por el gobierno, después de expulsar al obispo legítimo, al que se reprochaba haber tomado partido por el enviado de Roma. Entonces Muzzi, cegado por su mentalidad reaccionaria, cometió también el error de no aceptar la invitación oficial de Bolívar de trasladarse a Gran Colombia. Entretanto, León XII había sucedido a Pío VII y, finalizado el trienio liberal en Madrid, volvió a aparecer en Roma con plenitud de prestigio el embajador español Vargas Laguna. Era un encarnizado defensor de los derechos de la legitimidad. Con el apoyo de los embajadores de Austria y Rusia, logró obtener del Papa una nueva encíclica legitimista, Esti Iam Diu, el 24 de septiembre de 1824.
Sin embargo, este documento solo representaría un mero interludio. León XII era extremadamente sensible en el aspecto pastoral. Tras la repentina muerte de Vargas, fue ganando cada vez más terreno la idea de que la Santa Sede no debía intervenir en el conflicto político entre España y sus antiguas colonias, sino que debía interesarse exclusivamente por la mejor salvaguardia posible de los intereses religiosos en las diócesis de América. Un primer paso importante en tal dirección se dio en verano de 1825, cuando León XII, en consonancia con Mauro Capellari, el futuro Papa Gregorio XVI, que aquí se reveló por primera vez y muy pronto sería especialista en asuntos de Iberoamérica, y cediendo a los apremiantes ruegos del episcopado de la Gran Colombia, se decidió, tras largas vacilaciones, a seguir el consejo de los cardenales de la Congregación de Propaganda Fide y nombró un obispo impartibus sin informar de ello al gobierno de Madrid. Entonces, esto fue una gran ruptura cuando ya él nombra obispo sin consultar pues a Madrid. A comienzos de 1827 se inició en Roma una nueva etapa. Sin consideración a las prerrogativas del rey de España, designó el Papa para las sedes episcopales vacantes de Gran Colombia no ya obispos titulares, sino obispos residentes, aunque volvió a dar un paso atrás y se comprometió a nombrar ya en adelante únicamente vicarios apostólicos. En México, donde residían casi la mitad de los católicos de la América Española, se veía como una humillación intolerable tener que contentarse con vicarios apostólicos, mientras que Gran Colombia tenía obispos residenciales. Capellari aconsejó ceder a esta razonable exigencia, pero Pío VIII no lo entendía de igual manera. Y por último, está la elección de Capellari, que a principios de 1831 fue elevado al solio pontificio con el nombre de Gregorio XVI. Puso fin a estas últimas dilaciones de Roma. Ya 3 semanas después nombró 6 obispos residenciales para México. Al año siguiente, los vicarios apostólicos de Argentina y Chile fueron elevados a rangos de obispos residenciales, y poco después reorganizó el Papa de la misma manera la jerarquía peruana para poner también final al cisma de San Salvador en América Central y arreglar la ambigua situación del Paraguay. Tras el reconocimiento oficial de Nueva Granada, es decir, Colombia, por la Santa Sede, el año 1836 fue enviado a Bogotá un internuncio cuyas facultades se extendía a toda Iberoamérica. Entonces, en estos años, 1831 al 36, se dan la constitución de nuevas diócesis y de nuevos obispos, y estos obispos ya son residenciales. Hasta entonces, la nunciatura erigida el año 1829 en Río de Janeiro tuvo el encargo secreto de ocuparse de toda América Latina, pero las comunicaciones con Colombia, América Central y México eran pésimas. No obstante, hubo de nuevo que confiar al nuncio de Río la delegación apostólica de América Latina, ya que el nuncio de Bogotá no se hallaba en condiciones de desempeñar este quehacer. La tentativa de instalar en México una tercera nunciatura en 1837 no llevó a resultado alguno. Este hecho marcó una nueva etapa en la normalización de las relaciones entre la Santa Sede y las nuevas repúblicas sudamericanas. Al reconocimiento de Nueva Granada en octubre de 1835 siguió en 1836 el de México, en 1838 el de Ecuador y en 1840 el de Chile. Acerca de las otras repúblicas, prefirió la Santa Sede aguardar a que quedase aclarada su situación política. Entonces, esto es un poco lo que se vivió pues en América Latina en estos años. Las nuevas formas, las nuevas diócesis, los nuevos obispos que fueron nombrados. Y comienza pues otro tipo de vida para la iglesia en América. ¿Alguna consulta? Bien, el próximo día tendremos el examen. El examen va a ser oral, va a ser por Zoom. Luego le mandaré el enlace para que puedan conectarse. Y va a entrar estos 2 temas que ya les mandé.
la religión y revolución y el ultramontanismo. Ya la Revolución Francesa la dejamos a un lado, toda esta fase democrática, moderada, reaccionaria, eso lo dejamos y solamente vamos a estudiar religión y revolución, que ahí se hace como un resumen de la Revolución Francesa, y el ultramontanismo. Estas dos clases, pues voy a hacer preguntas pues así orales y ustedes van a responder. ¿Alguna pregunta? Buenos días.